¿Qué tal, jovencitos? Ahora pasemos a la sección de los problemas, página 42. En el problema número 1 me piden calcular el valor de x. Sabemos que en un cuadrilátero cualquiera, la suma de las medidas de sus cuatro ángulos interiores o internos es igual a 360. Pero nota que estos dos ángulos opuestos suman 180. Entonces estos otros dos tienen que sumar 180. De modo tal que 180 por aquí más 180 por acá me dé 360. Entonces, este ángulo que ves aquí, que sería 3 alfa, más este ángulo que ves aquí, que sería 3 tetita, debe ser igual a 180 grados hexagesimales. Ahora le saco tercia, tercia, tercia. Tercia de 3 alfa, alfa, tercia de 3 teta, teta, tercia de 180, 60 grados sexagesimales. Bien, ahora hijitos, mira lo que ocurre por acá. Mira lo que ocurre por acá. Voy a prolongar. ¿Se ve? Y dime tú, si este ángulo mide 120, este ángulo de acá tiene que medir, ¿cuánto? 60. Porque ambos suman 180 grados sexagesimales. ¿Y por qué hace usted eso, profesor? Porque me puedo dar cuenta de un detalle interesante. ¿Ves aquí un pescadito? ¿Sí? Ahí está. Por la propiedad del pescadito, ¿recuerdas qué dice esta propiedad? La suma de estos dos ángulos opuestos que están en el cuerpo del pez es igual a la suma de estos otros dos ángulos que están en las aletas natatorias del pez. Por lo tanto, 2 alfa más 2 tita es igual a 60 más x. Aquí yo puedo factorizar el 2. Y si yo factorizo el 2, aquí va a quedar alfa más tita dentro del paréntesis. Baja 60 más x. Sin embargo, tú eres astrónomo y te das cuenta de algo interesante. Alfa más tita es 60. 2 por 60 es 120 y eso lo igualas a 60 más x, por lo tanto x vale 60, porque ese 60 pasa a restar, pues 120 menos 60 te sale 60. Ya, ahí está la respuesta. Vayamos al problema número 2. En el problema número 2, AD y BC son paralelos. ¿Ya? Me piden calcular la longitud de BC. Entonces mira lo que voy a hacer. Desde B yo voy a trazar el segmento BM, de modo tal que BM sea paralelo a C. Sin embargo, como AD y BC también son paralelos, entonces el segmento MD que pertenece a D va a ser paralelo necesariamente a BC. Profesor, ¿y cuando los lados opuestos de un cuadrilátero, son paralelos, que tenemos un paralelogramo? Entonces, jovencitos, y por lo tonto, el cuadrilátero BMDC será un paralelogramo. ¿Ya? Paralelogramo. Los lados opuestos en un paralelogramo, ¿cómo son? Iguales, ¿verdad? Y los ángulos interiores opuestos también son iguales. Si este ángulo mide 110, este ángulo medirá 110. Si este es 110, esto que ves aquí vale 70, porque este es 180. Ahora, dime tú una cosita. En un paralelogramo, los ángulos interiores consecutivos suman 180. Si este es 110, ¿qué pones acá? 70. ¿Por qué? Porque 70 más 110 me da 180. Pero si este es 140 y este es 70, entonces este ángulo necesariamente, ¿cuánto tiene que medir? 70. Porque 70 más 70 me da 140. Lo voy a poner más bonito por aquí. Ahí está. Ahora sí. Hijo, dime tú. El triángulo ABM, ¿no es cierto que es isósceles? Si a 70 se le pone 7, ahí a 70 se le pone 7, ¿verdad? Porque es isósceles. Eso lo voy a resaltar porque es importante, ¿ya? El triángulo ABM es isósceles, ¿ya? Es isósceles.
Entonces, si a 70 se lo pone 7, a 70 se lo pone 7. Por lo tanto, 7 más x me da 13. ¿X cuánto vale? 6. Esa será tu respuesta, ¿de acuerdo? Pasemos al problema número 3. El problema número 3 es súper interesante, ¿ya? El problema número 3 es sumamente interesante. Me dicen que ABCD es un romboide. Me piden calcular este pequeño segmento BF. Esto vale 7, ED vale 5, ¿ya? Con esta información. Hijos míos, acá, en un romboide, que es un paralelogramo propiamente dicho, sabemos que los lados opuestos son iguales y paralelos. Significa que si esto es 7, aquí también es 7. Si esto es 5, esto tiene que ser 2. Al ser paralelos, tú ves aquí la z del zorro. Este ángulo que apunta a la izquierda es igual a este ángulo que apunta hacia la derecha. Entonces mira lo que ocurre por acá. Este triangulito, el triángulo EDC, es isósceles. Si a θ se lo pone 5, aquí a θ se lo pone 5. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si este es 5, esto también valdrá 5. Hasta ahí vamos. ¡Cachete! ¿Verdad? Bien, y ahora viene la parte interesante, ¿ya? Aquí viene la parte interesante. Hijos, en un romboide, los ángulos interiores opuestos son iguales. Si este es θ, aquí vas a poner ¿qué cosa? 2 tetitas. Profe, si este es θ y este es 90, este angulito de acá, sabiendo que todo esto es 180, ¿cuánto tiene que medir? 90 menos θ. Porque 90 menos θ más 90, recuerda que aquí es 90 más θ, ¿me da cuánto todo eso? 180. Hijo, si este es θ y este es 90 menos θ, dime tú por tu abuelita, este ángulo obligatoriamente ¿cuánto tiene que medir? Recuerda que la suma de estos tres ángulos me da 180. Entonces, si este es 90 menos θ y este es 2θ, créeme, este angulito tiene que medir 90 menos θ, obligatoriamente. Menos θ con menos θ se va con más 2 tetitas. 90 más 90, 180. ¿De acuerdo? Entonces, podemos afirmar que el triángulo AFE, ya, vamos a ponerlo por aquí, el triángulo, ya, AFE es isósceles. No porque tenga dos lados iguales, sino porque tiene dos ángulos interiores de igual medida. Eso sí lo voy a resaltar. Entonces, jovencitos, si aquí a 90 menos θ se lo pone 2, en ese mismo triángulo a 90 menos θ se lo pone 2. Por lo tanto, ¿x cuánto vale? Al toque, x más 2 es 5. Vamos a ponerlo todo ya. X más 2 es igual a 5, por lo tanto, x vale 3. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Listo. Vayamos, hijos, al problema número 4. El problema número 4 es una patada al cerebro. Me dan esta relación. AH sobre 3 es igual a HD sobre 2. ¿Qué significa eso? Que AH es proporcional a 3. Entonces aquí voy a poner 3K. HD es proporcional a 2. Entonces aquí voy a poner 2K. Hijo, ¿esto cuánto vale? Acá abajo 5K. Acá arriba tiene que medir 5K. Pero en este problema hay una sorpresa. ¿Ya? ABCD es un rombo. Ah, ya pues, profe, si es un rombo, sus cuatro lados tienen que ser iguales. Entonces aquí tiene 5K, acá tiene 5K. Entonces, hijo mío, esto que ves aquí tiene que valer 5K. Y acá también tiene que valer 5K. Ah, ya. Ahora fíjate en lo siguiente. Oye, ya pues, este es el famoso 3. Si este es 3K, este es 5K, ¿qué pones aquí? 4K, el famoso 3753. Precisamente al cateto que mide 3 se le opone 37. ¿Estamos de acuerdo? Y evidentemente este angulito que ves aquí tiene que medir 53. Ya. Sabemos que como un rombo, hijo, es un paralelogramo, los lados opuestos son paralelos. Significa, jovencito, que si este ángulo mide 90, este angulito aquí también tiene que medir, ¿cuánto? Ese angulito también tiene que medir 90, pues. No es que al ser el rombo
un paralelogramo, los lados opuestos son, los lados opuestos ¿cómo son? Son paralelos. Si este es recto, esto tiene que ser recto necesariamente. Por lo tanto, de acuerdo a la figura, en el punto B, acá, 90 es igual a 37 más X. Por lo tanto, X vale 53 grados sexagesimales. Esa será tu respuesta, ¿ya? Ahí está, ¿de acuerdo? Ya, listo. Pasemos al problema número 6. En el problema número 6, profesor, ¿y el 5? El 5 es parecido al 4, eso lo vas a hacer tú. Problema número 6. Me dicen que BC es paralelo a D. Me dicen además que BC vale 4 y AD vale 16. Con esa información me piden calcular la longitud del segmento MP. ¿Ya? Eso es lo que me están pidiendo calcular. Lo voy a poner X, pues. Ya está. Listo. Entonces fíjate lo que voy a hacer yo aquí, ¿ya? Fíjate lo que voy a hacer. En este trapecio, desde M, yo voy a trazar un segmento MQ paralelo a las bases. O sea que MQ es paralelo a BC y paralelo a D. Hijos míos, este segmento que ves acá, ¿sabes qué representa? Representa nada menos y nada más que la mediana, ¿ya? La mediana. Y nosotros, ¿cómo calculamos la mediana de un trapecio? Suma de las bases entre 2. Entonces 4 más 16 es 20 entre 2, te sale 10. Esa es mediana, automáticamente, es mediana, ¿de acuerdo? Y habíamos dicho que la mediana es paralela a las bases, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si este ángulo vale alfa, este ángulo que ves aquí vale alfa. ¿Ya? No te olvides que M representa la mediana del trapecio ABCD. Hay que resaltar ese detalle. Listo. Hijos, quiero que observen ahora el triángulo MPQ. El triángulo MPQ, ¿qué clase de triángulo es? Mira, ve, tiene dos ángulos interiores de igual medida y un tercer ángulo interior completamente desigual. Se trata entonces de un triángulo isósceles, ¿verdad? Entonces decimos nosotros lo siguiente: si en este triángulo MPQ a alfa se le opone 10, en este mismo triángulo a alfa, ¿quién se lo pone? Se le opone también 10. Entonces X vale 10, ¿ya? Por lo tanto, X es igual a 10. ¿Listo? ¿Ya? Pasemos al problema número 7. En el problema número 7 me dicen que ABCD es un rectángulo, ¿verdad? Con esa información calcular X. Hijos, nosotros sabemos que en un rectángulo las diagonales son iguales, ¿de acuerdo? Y como se trata de un paralelogramo, porque un rectángulo es un paralelogramo, ya las diagonales se bisecan, es decir, se cortan por la mitad. Entonces, jovencitos, mira lo que ocurre por acá. Esta diagonal divide a esta diagonal en dos segmentos de igual longitud. Análogamente, esta diagonal de aquí divide a esta diagonal de acá en dos segmentos de igual longitud. Pero como las diagonales en un rectángulo son iguales, entonces estos dos segmentos que ves aquí son iguales a estos otros dos segmentos que ves acá. Suficiente. El triángulo AOD es claramente isósceles porque tiene dos lados iguales. Y a lados iguales se oponen ángulos iguales. Si a bola se le opone 20, en este triangulito a bola se le tiene que oponer 20. ¿De acuerdo? Ahora, hijos míos, tú sabes, la suma de dos internos es igual a un externo. 20 más 20 me da 40. Este punto, no sé cómo se llama, le voy a denominar H. En la figura no aparece, así que hay que ponerle una letra mayúscula. Hijo, ahora sí, en este triángulo rectángulo BHO, ¿ya? En ese triángulo rectángulo BHO, X más 40 es igual a 90. Por lo tanto, X ¿cuánto vale? 50 grados sexagesimales. ¿De acuerdo? 50 grados sexagesimales. Es facilito. Vamos por el 8.
En el problema número 8, el 8 sí es interesantísimo, muchachos. El 8 es bacán. Si las diagonales de un trapecio, acá está el trapecio, si estas diagonales miden 12 y 18, calcula el máximo valor entero que puede medir la mediana de dicho trapecio. Para calcular la mediana necesito la base menor y la base mayor. Nosotros sabemos, hijitos, que la mediana del trapecio, ya voy a ponerlo por acá, aquí lo voy a poner, disculpa. Ya, en este trapecio ABCD, ya, la longitud de la mediana será ¿cuánto? A más B entre 2, ¿verdad? Es la semisuma de sus bases. Base menor más base mayor entre 2. Esa es la mediana. Y a mí lo que me están pidiendo calcular ahí es el máximo valor entero que puede medir dicha mediana. Entonces fíjate lo que voy a hacer. Fijaos en lo que voy a hacer, ¿ya? Desde el vértice C yo voy a trazar un segmento, ¿ya? Voy a trazar un segmento paralelo a BD, pero primeramente lo que voy a hacer aquí es prolongar a D, ¿ya? Ahora, permítame por favor, un ratito. Desde el vértice C yo voy a trazar un segmento, permítame por favor, ahí está, un segmento CM paralelo a BD, ¿ya? M está en la prolongación de AD. ¿Te fijaste bien en lo que acabo de hacer, no? Ya está, perfecto. Prolongué AD y desde Z a C un segmento CM paralelo a BD. M está en la prolongación de AD. Perfecto. Cachete, profe. Cachete. Así es. Hijo, acá tenemos un paralelogramo. Recuerda que las bases son paralelas, ¿verdad? Entonces, este segmento que ves aquí, que es la extensión de la base mayor, va a ser paralelo también pues a la base menor, ¿verdad? Son paralelos. Entonces aquí tenemos un paralelogramo. Si este lado mide A, esto medirá A. Si esta diagonal, que ahora es un lado de este paralelogramo, mide 18, aquí también que voy a poner 18. Recuerden, jovencitos, y lo voy a resaltar porque es importante que lo resaltemos, ¿ya? Que el cuadrilátero B, vamos a empezar por ahí, BCMD, ¿ya? Es un paralelogramo, ¿de acuerdo? Los lados opuestos son paralelos e iguales. Ahora, hijitos, quiero que por favor visualicen lo siguiente, quiero que observen esto, por favor. Quiero que observes con bastante detenimiento el triángulo ACM. Quiero que observes el triángulo ACM, ¿ya? Ahí, ¿qué crees tú que voy a aplicar yo? Ahí vamos a aplicar la famosa propiedad de la existencia triangular. ¿Qué dice esa propiedad? Que la longitud de un lado, en este caso B más A, este lado, mira, este lado de este triángulo, este lado mide B más A, está comprendido entre ¿qué valores? Entre la suma de las longitudes de los otros dos lados del triángulo y la diferencia de los mismos. Siempre se resta de mayor a menor. Aquí tenemos 6, aquí tenemos B más A, que es lo mismo que A más B, y aquí tenemos 30. ¿Estamos de acuerdo? Ahora fíjate en lo siguiente, ¿ya? Quiero que te fijes en lo siguiente. Mira lo que voy a hacer, ¿eh? Voy a dividir cada uno de estos términos de esta cadena entre 2 y entre 2. Hijo, ¿qué tengo yo aquí? 3. ¿Quién es A más B entre 2? Mira acá. A más B entre 2 es la mediana. 30 entre 2 te sale 15. Dime tú por tu abuelita ahora sí. ¿Cuál es el máximo valor entero que puede tomar M entonces? ¿Cuál es el máximo valor entero que puede tomar la mediana? ¿No será 14? Ese es el máximo valor entero que toma la mediana. Recuerda que M está entre 3 y 15. El máximo valor entero entonces es 14. Vayamos ahora a la página 43, aplicamos lo aprendido. ABCD dice que es un rectángulo y con eso calcular X. Lo interesante es que prácticamente no te dan ningún numerito, ¿no? Solamente dice calcula X y ya. Allá, CF es bisectriz
CF es bisectriz de este ángulo. Entonces, ¿cómo resolvemos eso, hijos míos? Bueno, simple. Quiero que observes, por favor, lo siguiente. Habíamos mencionado que las diagonales en un rectángulo son iguales y a su vez se cortan por la mitad. Entonces, mira aquí. Si aquí pongo serruchito, esto será serruchito. Si acá hay dos serruchos, acá también tiene que haber los mismos dos serruchos. ¿Estamos de acuerdo? Pude haberle puesto bolita, pero dejemos a la bolita descansar. Ahora juguemos con los serruchitos. Hijo, tú reconoces que este triángulo AOD, ¿ya? Este triángulo AOD es isósceles y lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Pero antes, quiero que visualices, ese es el orden de trabajo, ¿ya? El triángulo ACF. En el triángulo ACF decimos la suma de dos internos es igual a un externo. ¿Me puedes decir tú cuánto mide el ángulo en A entonces? ¿Cuánto mide este ángulo acá? Observa una vez más el triángulo ACF. ¿Ya? Mira, ACF. Alfa más algo que te dé X. Dime tú, ¿esto cuánto tiene que medir? X menos alfa. ¿Estamos de acuerdo? Porque X menos alfa más alfa me da X. Pero profesor, usted había mencionado que el triángulo AOD es isósceles. ¿Y eso lo va a utilizar? Por supuesto que sí. Acá voy a poner el valor, ¿ya? Ya, aquí voy a poner X menos alfa. Ahora sí, hijitos, el triángulo, ¿ya? AOD es isósceles, ¿sí? Sí. ¿Y lo voy a utilizar? Por supuesto que sí. En el triángulo AOD, si a serrucho se le opone X menos alfa, en este mismo triángulo a serrucho se le tiene que oponer el mismo ángulo. Ahí vamos a poner X menos alfa. Ahí está. ¿Ya? Esto no se nota muy bien, ¿no? Ya voy a resaltar. Ahí está, muy bien. Y ahora, para finalizar, aplicamos la propiedad del boomerang. ¿Dónde aplicamos la propiedad del boomerang? ¿Dónde la aplicamos? Mira, papito, aquí nomás. Quiero que observes este boomerang, ¿ya? Lo voy a saltar de esta manera. A ver. Vamos, mira. Aguanta. Quiero que observes este boomerang, ve. ¿Lo visualizas? ¿Lo puedes visualizar? Ahí está el boomerang. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Tengo que tener bastante cuidado. Ya, ahí está el boomerang de color verdecito. Mira, lo estoy punteando de color verde para que sea bonito. Ahí está el boomerang, mira. Ahí está el boomerang. Por la propiedad del boomerang, jovencitos, alfa más X, vamos a poner aquí alfa más X más X menos alfa me da el ángulo que está entre las patitas del boomerang, que en este caso vale 90. Más alfa menos alfa automáticamente se van. X más X es igual a 2X. Por lo tanto, 2X es igual a 90. La respuesta será 45 grados sexagesimales. Muy bien,